El fuego de ametralladoras retumba en la selva. Las tropas avanzan entre la maleza, los F-18 rugen hacia el sur desde portaaviones y los paracaidistas descienden sobre 5 ciudades a la vez. Latinoamérica está bajo asedio y el mundo observa expectante. ¿Estados Unidos podría lograrlo? Si crees que sabes cómo termina esto, piénsalo de nuevo. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, analizamos qué ocurriría si Estados Unidos intentara controlar Latinoamérica. Un poco más de 10.000 toneladas largas de poder flotante estadounidense se encuentran a 200 millas de la costa de Venezuela. El USS Gerald R. Ford opera ahí desde que Estados Unidos inició su primera guerra oficial contra los cárteles. Su cubierta está organizada, el caos espera. Luego se da la orden. En un búnker en Doral, Florida, el comandante de Southcom de Estados Unidos ordena ejecutar. Esa señal llega a Fort Meade, donde expertos en ciberseguridad activan malware instalado hace años en redes eléctricas de América Latina. En 3 minutos, ciudades enteras quedan a oscuras. São Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Lima. El tráfico se detiene, los hospitales parpadean y los trenes se detienen en los túneles. Estados Unidos probó el concepto con Stuxnet en 2010. Eso fue preciso. Esto es continental. A las 4:15 ocurre un segundo ataque. El espacio, el sistema de posicionamiento global, el reloj invisible que rige la vida moderna, las redes eléctricas, financieras y torres de telefonía celular dependen de él. Si lo quitas, la infraestructura se autodestruye en minutos. Es el arma secreta que las democracias modernas esperaban no usar. 15 minutos después inicia la guerra visible. En el USS Gerald R. Ford, los F-18 Super Hornets despegan cada 90 segundos cada uno, llevando 4 bombas JDAM de 2.000 libras a 47 objetivos. 47 sitios de defensa aérea, construidos durante décadas, desaparecen antes del amanecer. Solo quedan cráteres humeantes. La red de radares Sabre M60 de Brasil, creada por Embraer y el ejército brasileño, es la primera en ser atacada. Puede rastrear 40 objetivos a la vez con su sistema de defensa antiaérea de baja altitud. Las instalaciones simplemente se apagan de repente. Sus antenas, destrozadas por municiones de precisión que viajan a Mach 2, los sistemas rusos S-300 de Venezuela salen peor parados. Esas baterías cuestan $500 millones cada una. Son destruidas antes de que los operadores siquiera puedan girar sus lanzadores. A las 04:45, 16.000 paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada de Estados Unidos se acercan a su zona de salto. Desplegados desde Fort Bragg, Carolina del Norte, sus C-17 Globemaster rugen hacia el sur a 500 millas por hora con destino a Ciudad de México, Bogotá, Lima, Brasilia y Buenos Aires. Su misión es tan grande como la Operación Varsity, el último salto aerotransportado aliado sobre el Rin en marzo de 1945. Ese salto fue un éxito. Ahora los estadounidenses están menos confiados. La magnitud de la operación es asombrosa. Ciudad de México, con una población de 9 millones, está a punto de recibir a 3.000 paracaidistas estadounidenses en su distrito gubernamental. Pasa igual con las capitales de Colombia, Perú, Brasil y Argentina. Esto es Normandía multiplicado por 5. Todo ocurriendo al mismo tiempo en ciudades llenas de civiles y policías armados. El despliegue máximo de toda la guerra de Irak fue de 170.000 soldados controlando un país del tamaño de California. América Latina abarca casi 8 millones de millas cuadradas y 650 millones de habitantes. Nadie piensa aún en las matemáticas de la ocupación. Ahora es cuestión de velocidad, impacto y fuerza antes de que alguien resista. Por eso, los paracaidistas no aterrizan solos. 15 minutos después, los marines de Estados Unidos llegan a ambas playas al mismo tiempo. Primera División de Marines de Camp Pendleton asalta puertos del Pacífico, Acapulco, Buenaventura y Callao. La Segunda División de Marines de Camp Lejeune controla el Atlántico, Veracruz, Cartagena, Santos. Buques de asalto anfibio desembarcan vehículo de asalto anfibio, 7 en playas, mientras helicópteros AH-1Z Viper dan fuego de cobertura. Ellos se habían entrenado para saltar de isla en isla en el Pacífico. Esta era una orden diferente. Estos objetivos son puertos comerciales importantes que manejan miles de millones en comercio anual. Todos los barcos portacontenedores, trabajadores de muelle y estibadores están ahora en zona de combate. Esto exigirá habilidad para sortear el posible campo minado. Por suerte para los marines, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos no esperaron la hora H. Llevan semanas en el país. Boinas Verdes, SEALs de la Marina y Fuerza Delta, todos juntos. Se espera que los Marines ocupen las instalaciones militares, ya que son más prescindibles. Sus objetivos son generales, jefes de inteligencia y ministros.
Los posibles coordinadores de la resistencia llevan meses vigilados. Sus expedientes fueron dados a los equipos de ataque. Los equipos ya se acercan a sus casas, trayectos y oficinas. En Caracas, un equipo C, Air and Land, de 3 hombres, irrumpe en la casa del director de inteligencia militar de Venezuela. En la Ciudad de México, operadores Delta irrumpen en la casa del secretario de Defensa. En Brasilia, los boinas verdes eliminan al jefe de gabinete de las Fuerzas Armadas de Brasil. Allanamientos simultáneos en 2 docenas de ciudades. Es la redada contra Bin Laden, pero potenciada a 90 minutos de la invasión. Mientras Latinoamérica intenta restablecer la electricidad, 5 B-2 Spirit de la base Whiteman, Missouri, alcanzan sus objetivos. Cada uno lleva 16 bombas J-Miña DAM de 2.000 libras, 96.000 libras de explosivos de precisión, lluvia sobre centros de comunicación, cuarteles militares y puntos clave de transporte del continente. Debido a que el B-2 es casi invisible al radar, cuando en Latinoamérica lo notan, las bombas ya están cayendo. Estaciones de televisión, torres de radio e instalaciones centrales de Internet arden y se llenan de humo. Principales puentes, centros ferroviarios e intercambios de autopistas están fuera de servicio. Una tercera ola de objetivos abarca depósitos de municiones, almacenamiento de combustible y complejos de mantenimiento. Cada pieza del rompecabezas complementa a las demás. A las 0600, la fase inicial de la invasión más audaz del mundo está completa. 19 países están sin energía, el sistema de posicionamiento global casi bloqueado y las defensas aéreas destruidas. 5 capitales tienen tropas extranjeras en sus distritos. El liderazgo militar y político está muerto o desaparecido. Y el sol apenas empieza a salir sobre el Atlántico. Este es el poderío de Estados Unidos a toda máquina. Así luce un gasto anual de defensa de $885.000 millones sin restricciones. Esto es conmoción y pavor, perfeccionados tras 3 décadas de guerra post-tormenta del desierto. Esto es la parte fácil, ya que 360.000 tropas brasileñas movilizan a 293.000 soldados colombianos endurecidos, veteranos con 50 años combatiendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en selvas montañosas, ahora toman posiciones defensivas. El Ejército de México también se despliega a lo largo del río Bravo. Si creías que esas fuerzas se rendirían solo porque se fue la luz, te equivocas. No solo los planificadores del Pentágono se preocupan, los cárteles también están despertando. A las 0630, el centro de mando militar de Brasilia está en caos. La mitad de los generales murió o desapareció. La otra mitad intenta movilizar a cientos de miles de soldados sin energía, sistema de posicionamiento global ni red de comunicación funcional. Brasil se prepara para la guerra asimétrica desde los años 60. Realmente no necesitan satélites para pelear. Una realidad que se les había escapado a los estrategas estadounidenses hasta ahora. Los comandantes usan radio, mensajeros y corredores. En 2 horas, el panorama es más claro. Lo impensable ocurre y 3 brigadas de caballería mecanizada avanzan hacia São Paulo. Es lento, es analógico, pero está sucediendo. Colombia está peor. Su ejército combatió 52 años contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la selva, donde no se ve ni a 15 metros. Las tropas prácticamente perfeccionaron la emboscada y la guerra de guerrillas contra un enemigo que conocía cada sendero, cada cueva y cada ruta de escape. Aún así, perdieron tras luchar hasta un empate sangriento que terminó cuando ambos bandos quedaron exhaustos. Ahora, se enfrentan a fuerzas estadounidenses equipadas con el mejor equipo del mundo y apoyo aéreo en ese mismo terreno. Con más de 40.000 efectivos, el ejército mexicano tiene un problema único. Su enemigo también es su vecino. No hay un océano que lo separe de la logística estadounidense, pero tampoco hay un océano que proteja a las ciudades estadounidenses. Monterrey está a 300 millas de San Antonio y Ciudad Juárez está al otro lado del río de El Paso. En unas horas, la artillería mexicana se posiciona en la frontera, sabiendo que podrían morir al atacar las líneas de suministro estadounidenses. En la Ciudad de México, 3.000 paracaidistas estadounidenses aterrizaron en el Parque Chapultepec, uno de los principales espacios verdes de la capital. Está a poco más de 1 hora de marcha hasta el Palacio Presidencial. El aterrizaje fue de manual. Formación cerrada, bajas mínimas, equipo intacto. En cuestión de minutos han establecido un perímetro. La ciudad despierta. Primero piensan en ayuda por desastre, no en guerra. Quizá hubo un terremoto o un ataque terrorista.
La gente revisa las noticias en sus teléfonos, pero no hay nada. Sigue sin electricidad. Un oficial de patrulla mexicano se detiene en el perímetro y pide órdenes por radio, pero su comandante no sabe qué hacer. Nadie lo sabe. Con las comunicaciones caídas, no llegan órdenes del Comando Central. A las 06:45, la 82ª avanza hacia Los Piños, el complejo presidencial. Se mueven rápido, armas listas y puntos de control. Los civiles se dispersan. Ahora, está claro que esto no es una operación conjunta. Esto es una invasión. Un convoy del ejército mexicano con 40 soldados en 3 camiones dobla una esquina y se topa con un retén estadounidense. El oficial mexicano sale del vehículo, manos arriba en señal de confusión, no rendición. Pregunta en español, ¿qué pasa? ¿Quién lo autorizó? ¿Apoyan al gobierno? El teniente estadounidense no habla español y solo ve al ejército mexicano acercarse. Las reglas de enfrentamiento son claras. Quien no las cumpla es potencialmente hostil. Le ordena al comandante mexicano que deponga sus armas, pero el comandante no entiende. El inglés que grita bajo estrés es solo ruido. Sus hombres lo miran, aterrados, esperando instrucciones. Algunos levantan sus rifles por instinto, no para disparar, sino para saber si serán atacados. Solo se necesitan 3 segundos de confusión. Después, un M4 estadounidense dispara, un soldado mexicano cae y se desata el caos. 45 segundos después, 12 soldados mexicanos están muertos, 2 estadounidenses heridos. Los sobrevivientes de ambos lados están pidiendo refuerzos. Ese tiroteo, nacido de la confusión, no de la doctrina de combate, se sube a X en cuestión de minutos por un usuario mexicano con acceso a Starlink. Una ironía de ironías. Estadounidenses masacran ejército mexicano en la Ciudad de México. En Bogotá, el impacto se extiende. Soldados colombianos en el Ministerio de Defensa ven a paracaidistas de la 82ª Aerotransportada descendiendo al amanecer. Están comunicándose por radio con el cuartel general mientras los paracaidistas estadounidenses caen del cielo. Ellos también esperan órdenes. El cuartel general no responde. A las 06:45, la Fuerza Delta irrumpió en la casa del ministro de Defensa. El oficial de mayor rango decide crear un perímetro defensivo alrededor del ministerio y solo responderán si son atacados. Paracaidistas estadounidenses ven a soldados colombianos en posiciones defensivas, armas listas. El comandante estadounidense habla en español por altavoz y les pide que bajen las armas. El edificio está bajo control militar estadounidense. Un sargento colombiano cuestiona su autoridad. Durante 5 minutos es un enfrentamiento. Las fuerzas estadounidenses rodean el edificio. Las colombianas dentro están atrincheradas sin atacar. Si ese momento hubiera durado, quizá alguien habría negociado algo. Luego, la nave artillada Acorazado 130 que brinda cobertura ve refuerzos colombianos. 2 camiones, 40 soldados desde el este. Piloto solicita permiso para atacar. Permiso concedido. Los camiones explotan y una bola de fuego es visible en todo el centro de Bogotá. 40 soldados colombianos muertos antes de que supieran que eran objetivos. En el ministerio, los colombianos oyen la explosión y ven a sus refuerzos morir por las cámaras de seguridad. La decisión ya está tomada. El tiroteo dura 30 minutos. Las fuerzas estadounidenses toman el ministerio, pero mueren 14 paracaidistas y el edificio queda en escombros. A las 7 a.m., en la famosa favela Paraisópolis de São Paulo, la gente escucha rumores de que los estadounidenses han invadido América Latina. Excepto que invadido sigue sonando raro. ¿Invadidos de dónde? ¿Qué pasa aquí? Los brasileños resisten sin el ejército. Miembros locales de la banda Primer Comando da Capital, la mayor organización de narcotráfico en América Latina, reciben mensajes de sus líderes. Los estadounidenses atacan objetivos militares en la ciudad. No saben si esto impactará sus ganancias ni si les beneficiará. ¿O es algún tipo de operación gubernamental, tal vez dirigida específicamente contra los cárteles? La compañía Charlie de la 82ª Aerotransportada avanza por la ladera de la favela. Residentes miran desde las ventanas, confundidos y asustados, preguntándose dónde está la policía brasileña. Ellos también se lo preguntan. Jóvenes del Primer Comando da Capital debaten si Bolsonaro los traicionó al venderlos a los estadounidenses. Uno de ellos, de 19 años, decide averiguarlo. Se acerca a la línea estadounidense, manos visibles pero no alzadas, gritando en portugués y preguntando por qué están ahí. Un joven soldado estadounidense, claramente alterado por la adrenalina, le ordena que se tire al suelo. El joven no habla inglés, sigue acercándose, todavía haciendo preguntas en voz alta. Entonces el soldado dispara al centro del pecho. El joven cae. Sus amigos observan desde una ventana a unos 10 metros de distancia. Acaban de ver a un estadounidense matar a su amigo por hacer una pregunta. Agarran armas, AKs, UCIs, arma de repetición, 15 escopetas, cualquier cosa que puedan conseguir y abren fuego. Los estadounidenses están listos. En segundos comienza el enfrentamiento y más del Primer Comando da Capital se unen. Los residentes atrapados en sus casas están gritando. Los niños lloran.
Disparan un lanzacohetes desde una azotea, falla y explota en una pared, lanzando metralla a los soldados. La compañía Charlie pide apoyo aéreo. Un F-22 llega en minutos y comienza a atacar objetivos. Salvo en una favela, todo objetivo militar también es hogar de alguien. Cada disparo de su cañón Gatling de 20 milímetros desata una ira existencial difícil de contener otra vez. Cuando la compañía Charlie se retira, hay 7 heridos y 3 muertos estadounidenses. Las bajas en la favela son 43 muertos, incluyendo a 16 civiles residentes que estaban en los edificios que fueron alcanzados. Mientras tanto, en Acapulco, los cárteles también se están dando cuenta de que es temporada abierta para atacar a los soldados estadounidenses. Al llegar la primera división de infantería de marina a las playas, los observaban con binoculares desde villas en las colinas. El cártel de Jalisco. Nueva Generación controla el este de Acapulco y lleva años enfrentándose al ejército y la policía mexicanos. Pensaron que las fuerzas estadounidenses venían a apoyar al gobierno mexicano. Más presión sobre cárteles, quizá operaciones de la Administración de Control de Drogas. Luego, la inteligencia llega por las redes del cártel. Los estadounidenses atacan todo. Ya no hay gobierno mexicano que apoyar. El comandante regional del cártel de Jalisco Nueva Generación hace un cálculo. Si los estadounidenses están atacando la soberanía mexicana y las fuerzas mexicanas están luchando contra los estadounidenses, entonces el enemigo de mi enemigo es... Bueno, sigue siendo complicado. Pero, más importante, con las fuerzas del gobierno distraídas o destruidas, las estadounidenses dispersas y caos en todas partes. Esta es la mayor oportunidad que los cárteles han tenido. Dan la orden de atacar. Emboscan al primer convoy de infantes de marina que avanza desde la playa. IEDs, improvisados con explosivos de fertilizante, inutilizan el vehículo blindado ligero, 25 principal. De inmediato, disparos automáticos vienen de edificios a ambos lados. Un lanzacohetes impacta el vehículo trasero, atrapando al convoy. Los marines responden con fuerza. Ametralladoras, M240, lanzagranadas, Mark 19 y todo el arsenal. Los edificios en llamas colapsan bajo el asalto. Los hombres del cártel desaparecen. Esa es la táctica. Todo lo que quieren es hacer sangrar a los estadounidenses y luego desaparecer. 4 marines muertos, 11 heridos. El convoy regresa a la playa. El cártel recupera el rifle y equipo de un marine caído. Arrojan su cuerpo en una carretera bajo una narcomanta. Esto les pasa a los invasores Cártel de Jalisco Nueva Generación. El mensaje se difunde por las redes del cártel en menos de una hora. Los estadounidenses son presa fácil. Mátenlos. Ya no hay ley, ya no hay gobierno. Solo territorio y poder. Al asegurar el distrito industrial de Monterrey, los Marines de Estados Unidos descubren algo imposible. Soldados del ejército mexicano y sicarios del cartel luchan juntos mientras un convoy mexicano avanza por una avenida principal. Sicarios del cartel abren fuego desde una bodega a la izquierda, mientras soldados mexicanos disparan ráfagas desde la derecha tras barreras de concreto. No están coordinados, pero no importa. El resultado sigue siendo el mismo. Los marinos quedan atrapados en el fuego cruzado. El cañón automático de 25 milímetros de un vehículo blindado ligero, un B-25, barre las posiciones del ejército mexicano. Cuerpos uniformados caen. Los sicarios aprovechan la distracción para disparar RPGs. Un vehículo protegido contra minas y emboscadas es impactado y mueren 2 marines. Llegan helicópteros Apache que atacan posiciones del cártel, vehículos militares mexicanos y personas armadas en la zona. El distrito industrial ahora es una zona mortal. Videos de soldados mexicanos muertos, sus cuerpos destrozados por rondas de 25 milímetros, se vuelven virales. En México y Centroamérica, sucede algo inédito cuando líderes de cárteles rivales se comunican mediante mensajes encriptados. Los cárteles de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios, han estado matándose entre sí durante décadas. Los estadounidenses están matando indiscriminadamente. Las reglas de la Administración de Control de Drogas ya no aplican. Esto es una guerra por la supervivencia. A las 14:00 horas se declara una tregua. No es paz, sino una alianza temporal ante una amenaza común. La fuerza combinada es abrumadora, abarcando a cientos de miles de miembros de cárteles en todo México y Centroamérica. Financiamiento ilimitado proveniente de ingresos por drogas, arsenales de armas que incluyen ametralladoras calibre .50, lanzacohetes, incluso equipo militar capturado. Más importante aún, conocen el terreno y a la población. Han estado luchando una insurgencia contra su propio gobierno durante años. El ejército de Estados Unidos creó la fuerza insurgente más peligrosa en la historia del hemisferio occidental en solo 6 horas. Para primeras horas de la tarde, las cosas ya empiezan a salirse de control. En Caracas, un fuerza aérea, 18 Super Hornet, apunta a una batería S-300 cerca de la ciudad. La inteligencia confirma que es del ejército venezolano. El piloto tiene autorización para atacar. 2 misiles Air-to-Ground Missile,
88 High Speed Anti-Radiation Missile se dirigen rápidamente hacia el objetivo. Impactos directos. La batería explota en una bola de fuego. 3 horas después, Moscú informa que 4 asesores militares rusos murieron en el ataque. Entrenaban a operadores venezolanos en el S-300. El comunicado del Kremlin es muy frío. Dice que Rusia actuará para proteger a sus ciudadanos e intereses, pero nadie sabe qué implica eso. De repente, todos se preguntan cuándo esta invasión no provocada pasará de conflicto regional a Tercera Guerra Mundial. En el puerto de Chancay, cerca de Lima, Perú, financiado por China con $36.000 millones marines estadounidenses, entran para asegurar el sitio, esperando poca resistencia. Quizá algunos guardias peruanos o contratistas civiles. En cambio, encuentran a 200 agentes de seguridad chinos equipándose con equipo táctico y armas modernas para defender los activos chinos. En el enfrentamiento, los marines saben que no pueden dejar una fuerza hostil detrás. Pero atacar a chinos podría escalar esto fuera de control. Durante la negociación, fuerzas peruanas y la resistencia local atacan, sin apoyo chino a ningún bando. Solo defienden su perímetro, observan y graban todo. En pocas horas, esa información llegará a todos los grupos de resistencia del continente. En 24 horas, llegó la factura. Estados Unidos reporta 127 muertos y 341 heridos. Bajas militares latinoamericanas, de 3.000 a 5.000, bajas estimadas del cártel. Bajas civiles desconocidas pero considerables. No hay un conteo confiable, cientos, tal vez miles. Aún no cuentan los cuerpos en los edificios destruidos, pero la situación estratégica es peor de lo que indican los números. Cada muerte civil genera más insurgentes. Cada soldado mexicano que cae se vuelve mártir. Videos de fuerzas estadounidenses destruyendo casas se comparten millones de veces. El Comando Sur de Estados Unidos realiza una videoconferencia de emergencia. Cada objetivo principal se cumple. Se ocupan las capitales, hay superioridad aérea y se elimina el liderazgo. Todos los comandantes en tierra dicen lo mismo. La verdadera insurgencia aún no comienza. El segundo día amplía operaciones. Los marines avanzan desde las playas, asegurando la infraestructura petrolera en Venezuela y las minas de cobre en Chile, en su mayoría ya destruidas por los trabajadores que escaparon. La 101 AVA aerotransportada cae en ciudades secundarias de Colombia y Perú. Más incursiones de fuerzas especiales eliminan al liderazgo militar restante. Drones atacan complejos de cárteles en México, matando a cientos y convirtiendo a miles en insurgentes. Para la hora 48, las fuerzas estadounidenses ocupan 17 capitales y 40 ciudades principales. Y no necesitaron gran presencia blindada o mecanizada para lograrlo. Se ha logrado cada objetivo militar convencional. La superioridad aérea es total. Los gobiernos regionales han sido destruidos. Si has leído entre líneas, sabes que el destino está sellado. Lo importante es lo que pasa después. 3 millones de refugiados cruzan fronteras en una semana. Las islas del Caribe colapsan bajo el peso. La frontera norte de México ve a 10.000 personas cruzando diariamente. La patrulla fronteriza se ve sobrepasada en cuestión de horas. El cólera aparece en los campamentos de refugiados al 5.º día. São Paulo se queda sin comida al 4.º día. Falla el tratamiento de agua en Ciudad de México, dejando a 22 millones bebiendo agua contaminada. El número de muertos por enfermedades y hambre eventualmente superará por mucho las bajas de combate. En menos de un mes, la insurgencia está prosperando. Ataques diarios con explosivos, francotiradores y emboscadas a convoyes de suministros. Las invasiones no provocadas no ayudan a convertir enemigos en amigos. Las bajas estadounidenses suben a entre 40 y 60 por día cada semana. Cada patrulla es una posible sentencia de muerte. Cada base opera bajo condiciones de asedio. Cárteles unificados, con armas chinas y entrenamiento cubano, dominan extensos territorios rurales. Son operadores en la sombra, dando comida y seguridad donde Estados Unidos no llega. Son atacados con impunidad. Como una hidra, su liderazgo nunca muere. Estados Unidos restablece 6 meses de servicio militar obligatorio para mantener el control sobre América Latina, pese a protestas masivas. La economía entra en depresión, con 15% de desempleo y 25% de inflación. $12 el galón, pero hay suministro en estaciones eólicas. China se vuelve la potencia dominante. Rusia e Irán se fortalecen. En todo el Medio Oriente y Europa del Este, la OTAN está muerta en la práctica. Aliados europeos han tomado distancia y negocian su seguridad con Pekín. Para el primer año, 8.000 soldados estadounidenses están muertos y el Amazonas está ardiendo. Una zona del tamaño de Texas ha sido consumida por incendios incontrolables. Los derrames de petróleo han creado zonas muertas en el océano desde Venezuela hasta Brasil. Estados Unidos controla los centros urbanos de día, los insurgentes el resto tras anochecer.
No hay estrategia de salida porque no existe una condición de victoria. Historiadores militares calculan que pacificar América Latina tomaría al menos 30 a 50 años si es posible. El costo estimado supera los 15 billones de dólares. Las bajas estadounidenses serán mucho mayores que las de todas las guerras desde la Segunda Guerra Mundial. La superpotencia que podía destruir todo aprendió que no podía controlarlo todo. Estados Unidos podría tomar América Latina en 48 horas, pero conquistar una superpotencia sería muy distinto. Mira, ¿qué pasaría si Estados Unidos invade Rusia día a día para ver cómo sería esa guerra? O haz clic en este video en su lugar.